Ah, no. A ver qué pasó aquí. Creo que se paró la grabación y después se inició. Algo pasó ahí. Bueno, podemos pensar que una de las maneras o comer es algo tan sencillo, tan normal en cada uno de nosotros, pero Rabbeinu Hakadosh se va un poco más profundo y él nos dice que el comer tiene que ser también de una manera santa, comer, cuidar nuestro kashrut, comer despacio. También el Rambam nos enseña que debemos de comer despacio, no debemos de comer muy rápido, etcétera, etcétera. Sobre todo, si la persona va a comer pan, pues tiene que hacer Netilat Yadayim. La persona es judía, tiene que hacer Netilat Yadayim. Si no es judío, también puede hacer lavado de manos, pero no se le cuenta como una misbah per se, una misbah de Rabanam que se le ha dado al judío para que la cumpla. Después de terminar de comer, dice la bendición correspondiente, el simún, si dice simún, etcétera, etcétera, dependiendo de las circunstancias. Y de esta manera, también Rabbeinu Hakadosh nos enseña que eleva la chispa de santidad que se encuentra cautiva, que se encuentra represada en ese alimento, por supuesto, kasher, que la persona está comiendo, en especial y específicamente el yehudí, que tiene el poder de elevar la chispa de santidad que están represadas dentro de los animales, que son kasher también. Ese es el consejo que nos da Rabbeinu Hakadosh. Rabotay Memoray, el shiur de hoy, que hemos estado estudiando a todo lo largo de este tiempo, ya no sé cuántos meses ya llevamos estudiando del Mesilat Yesharim. Lo que sé es que ya vamos mucho más, un poco más adelante de la mitad del primer tomo del Mesilat Yesharim, del Ranjal, lo cual el Ranjal nos ha hablado palabras muy hermosas, palabras de motivación. El Ranjal nos ha hablado cómo superarnos nosotros como personas, ser personas, tener el cuidado de nuestras Neshama, tener el Serirut, tener la vigilancia. Bejule, bejule, así nos enseñó el Ramjal. Nos ha enseñado muchos conceptos que son, si les prestamos atención, realmente son importantes en nuestra vida, tanto personal como en nuestra vida espiritual. Si queremos elevarnos y queremos hacer esa yejidad con Hashem Yitbaraj, queremos hacer esa unidad con Boregolán, apegarnos a él en todos los sentidos, el Ranjal nos dice que prestemos mucha atención a eso, que prestemos atención a esa perla tan hermosa, a ese diamante tan hermoso, a ese tesoro que no tiene valor alguno, que ha colocado dentro de nosotros, que ha colocado dentro de nuestro cuerpo, que se llama Neshama. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es un tesoro invaluable? Porque no nos pertenece a nosotros. Nosotros podríamos decir el alma que yo tengo. De hecho, cuando nosotros nos levantamos, damos gracias a Boreolam. Le decimos a Hashem porque Él ha regresado. Oh, gracias te damos, Hashem, porque tú has regresado el alma a nuestro cuerpo. Neshama Shenatati Viterorá, el alma que tú me has dado. Ahí le estamos diciendo a Hashem, el alma que tú me has dado. No estamos diciendo esta alma esta alma que me pertenece. No le decimos así. El alma que tú me has dado, tú la has regresado a mí nuevamente. Por lo tanto, soy una nueva criatura en ese día. Hashem vuelve a hacer un milagro de la renovación de mi Neshama y levantarme para servir a Kadosh Baruj Hu una vez más, con ímpetu, con alegría, con emuná, bejule, bejule. Pero lo importante de esto, que ya hemos estudiado, del cuidado de nuestras almas, de resguardar nuestras almas, de cómo ser personas, de qué quiere Hashem de mí, cómo yo me relaciono en este mundo, cómo aprender a relacionarme, saber que no fui yo un accidente de Hasbe Shalom, de papá y mamá, sino que vine con un propósito a este mundo. ¿Cuál es el propósito? Y el Ranjal nos hablaba que para nosotros descubrir ese propósito espiritual, caviajol, digámoslo así, primero debemos conocer a Hashem, tenemos que conocernos a nosotros también, luchar contra esas midot ra, con esas cualidades malas que están en apariencia mala, que están en nosotros, esas aptitudes que muchas veces no sabemos por qué nos molestamos
cuando no tenemos que molestarnos, etcétera. Saber cómo dominarlas, y como dice Pirkei Avot, una persona fuerte, una persona gibor, grande, fuerte, poderosa, no es una persona que domina una ciudad, no es una persona que somete a una ciudad, sino es aquel que sabe dominar sus pasiones, es aquel que sabe controlarse en todos los sentidos, Rabotai. Así dice Pirkei Avot. Y Ulay, quizás, muchos fallamos en este aspecto de controlarnos cuando tenemos que controlarlos. Y Hashem nos manda nisayón tras nisayón, nos manda prueba tras prueba para aprender a controlarnos. ¿Quién de nosotros no le ha dicho a Hashem Yitbaraj, Hashem, envíame paciencia? ¿Quién de nosotros no le ha dicho así? O Hashem, yo quiero ser una persona que tenga Emuná Shelema. Pero sabemos lo que le estamos pidiendo a Hashem cuando le decimos dame paciencia. ¿Cómo creen ustedes que la paciencia se origina en nosotros? No se va a originar estando yo sentado en una silla o estando la persona sentada en una silla sin hacer nada. No. Es como una persona que va a un Heder Kosher, a un gimnasio, y la persona si quiere tener músculo, tiene que trabajar, tiene que esforzarse. De la misma manera en el Abodá Hashem. Le digo, Hashem Olam, ¿sabes qué? Te pido que me des Sablanud. Mándame Sablanud. Sablanud, Ribono Hashem Olam. Para mandarle paciencia, tiene que pasar por un proceso en el cual la persona siembra lo que es la paciencia. Nahon tiene que enviarle nisayón. En este concepto de idea que estamos hablando, que estamos haciendo un resumen, el Ramjal se va a centrar ahora en la limpieza espiritual de cada uno de nosotros, en lo que se conoce como Nekiyut, la limpieza espiritual de cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice el Ramjal referente a este tema? Primero comencemos con lo de la definición de limpieza espiritual. La limpieza espiritual, según nos enseña el Ramjal, consiste en ¿qué? Consiste en que el ser humano se limpie de todo rasgo negativo de carácter y de toda transgresión, de todas averot que el hombre haya acumulado sobre su vida, que él haya hecho. Una vez más vamos a decirlo, vamos a estudiarlo, no vamos a leer por leer, sino que vamos a estudiar el texto que tenemos. La limpieza espiritual, ¿en qué consiste? ¿Cómo puedo yo limpiar espiritualmente mi neshama? Así como una persona limpia su casa, también él tiene que limpiar su alma. ¿Y cómo se limpia? Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, consiste en que el ser humano se limpie, y aquí nos da la respuesta, de todo rasgo negativo. De todo rasgo negativo que la persona tenga. ¿Cuáles son esos rasgos negativos? Entonces aquí tenemos que pensar cada uno de nosotros cuáles son esos rasgos negativos que están dentro de mí, muy arraigados en mí, que vienen incluso a ser hábitos que yo considero que son parte esencial de mi vida, pero son rasgos negativos de carácter, pero no solamente rasgos negativos de carácter, sino también nos dice de todas averot, más de averot. ¿Qué son averot? Lo traducimos de una manera pedagógica, hablando de todo pecado. ¿En qué sentido? El Ramjal habla aquí de dos cosas distintas. El Ramjal nos está hablando del rasgo negativo de carácter, que en hebreo se dice midá, y el pecado que se dice het. Son dos cosas totalmente negativas. Son dos cosas totalmente contrarias. No son iguales. De manera tal que si una persona, digámoslo de esta manera, es enojona, no se podría decir que esa persona está cometiendo una transgresión porque se molesta. Ciertamente nos enseñan Jajamín que cuando una persona está airada, eso es sinónimo de Abodá Zará. No es Abodá Zará per se en sí mismo. Es como un sinónimo, es como una comparación, y eso tiene que llevar a nosotros a movernos nuestros cimientos
para no caer en esa pasión. Ahora, es malo que la persona, a manera de pregunta, es malo de que la persona se aire. Si hay un acontecimiento en la Torá que Moshe Rabenu se airó en contra de Kelal Israel, de la congregación de Israel, y dice la Torá que Moshe era el hombre más humilde del mundo, entonces se preguntan Jajamín, ¿cómo es posible que Moshe, siendo el hombre más humilde sobre la tierra, se haya airado? Si enseña Jajamín que la ira es sinónimo de idolatría, entonces Moshe Rabenu, el hombre más humilde de la tierra, cometió una transgresión. Ahí el Ranjal nos está diciendo, no, no es así. Porque hay una ira, Kaviahol, que es una ira Kedoshá, una ira que es santa. Y lo que él presentó en ese momento fue Kedushá, fue santidad. ¿Najón? Sigue diciendo entonces el Ranjal lo siguiente. Lo primero se refiere a qué es lo primero, el rasgo negativo de carácter. Dice, se refiere a la dimensión espiritual de la persona. La dimensión espiritual, es decir, sus midot o sus cualidades. Y lo segundo que habla de averot, het, transgresiones o pecados, lo segundo a su aspecto físico. En otras palabras, las actitudes y sentimientos por un lado y los actos por el otro. Consecuentemente, la limpieza espiritual, ¿cómo se dice limpieza en hebreo? Se dice nikayón, necesariamente abarca estos dos aspectos de la personalidad humana en todos los sentidos. Porque dice, ya que el hombre está formado por ambos, es decir, por rasgo, y también está formado por rasgos, cualidades, etcétera. Y nos dice, ya que el hombre está formado por ambos y no es posible que llegue al estado de limpieza espiritual sin haber refinado y mejorado ambas partes de su ser. Por otra parte, el Ranjal seguramente menciona primero las cualidades negativas y luego el pecado. ¿Por qué es así? ¿Por qué no primero el pecado y después las cualidades negativas? ¿Por qué primero las cualidades negativas y después el pecado? Dice, porque en tanto que actos, los pecados se derivan de cualidades negativas. Así es la respuesta que él da. Él dice, cuando una persona, Has Beshalom lo aleinu, una persona comete una verá, es por el rasgo negativo, por el carácter negativo que hay en su vida. Y esa persona comete una verá, comete una transgresión. A manera pedagógica, la persona comete un pecado porque tiene cualidades negativas en su vida. Consecuentemente, ¿qué tiene que hacer esta persona? Esa persona tiene que aprender a hacer nekiyut, es decir, limpieza espiritual. Tiene que aprender a hacer nikayón. Tiene que aprender a limpiar su alma. Ya estamos viendo dos aspectos. Primero está diciendo sacar los caracteres, los rasgos negativos de nuestras vidas que nos llevan, Has Beshalom, a cometer transgresiones, a cometer averot. Así comienza diciéndonos. Ahora bien, ¿y esto aplica a qué? ¿O esto no aplica a qué? Esto aplica no solamente a pecados conocidos y evidentes, no solamente aplica a pecados que la persona conoce y que son evidentes, sino también entonces ¿a qué? Si no solamente a pecados que son conocidos y evidentes, entonces también ¿a qué va a aplicar esto y cómo puedo hacer yo nikayón? ¿Cómo puedo yo limpiar mi alma? Nos dice, sino que también aquellos actos respecto de los cuales el corazón se siente incitado a considerarlos como permitidos y los cuales no son permitidos. Hoy estaba escuchando un shiur del Rav Joseph Pérez, Hashem le dé y buenos largos años de vida sobre esta tierra, y él dejó algo muy importante, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención. Y él dijo, no es igual una persona que se arrepiente a una persona que hace teshuvah. Y pareciera ser que las dos palabras es igual.
porque si uno quiere decir arrepentimiento en hibrid es teshuvah, y teshuvah es retornar, pero él decía, hay personas que ellos se arrepienten, pero el arrepentimiento de ellos no es sincero. ¿Por qué no? O no es sincero, no se le considera como un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él decía, un ejemplo, si una persona comete una transgresión y él dice, mira, yo me arrepiento de haber hecho X acto, pero ¿sabes qué? Lo disfruté mucho. Y la persona dice, y me arrepiento, y hago bidui, hago confesión delante de Hashem. Él dice, ese arrepentimiento no es un arrepentimiento sincero, no es un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona dijo, yo me arrepiento, pero disfruté lo que hizo, realmente esta persona no se arrepintió. Pero si la persona dice, yo me arrepiento y me avergüenzo de lo que hice, entonces esta persona sí alcanzó el estado de teshuvah, del arrepentimiento como tal. Me pareció muy interesante lo que él estaba explicando, el Rab. Entonces, Rabotai Biamorai, una vez más dice el Ramjal, esto aplica no solamente a pecados conocidos y a pecados que son evidentes, sino también a aquellos actos respecto de los cuales el corazón se siente incitado a considerarlos como permitidos. Cuando una persona, él siente que lo que está haciendo lo considera como algo ya permitido. ¿Por qué es así? Porque hemos venido estudiando a lo largo de estos meses que ya la persona está envuelta por tantas clipot shel tumá, por tantas clipot de impureza, de cáscaras de impureza, que llega un punto que la persona va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces esta persona va a decir en su corazón y va a sentir en su corazón, ¿qué cosa? Incitando y considerando como permitido las transgresiones que él está haciendo. Shalom a todos los que se unen, a Yas que se une, todo lo mejor para ti. Y entonces sigue diciendo el Ramjal lo siguiente, son las clases de actos, entre paréntesis, son las clases de actos que cuando los analizamos a la luz de la verdad, cuando los analizamos a la luz de la verdad, ¿a qué verdad se refiere? A la luz de la Torá descubrimos que a la persona solamente le parecen permitidos. ¿Por qué? Porque su corazón todavía es afectado por algún deseo del cual aún no se ha purificado completamente. Y es como dijo el rabino Pérez, que dijo, me arrepiento, pero disfruté lo que hice. Me arrepiento, Ulay, Hasbe Shalom Laleino, de haber comido taref o nevelá, pero wow, quedó rico el asado. Pero me arrepiento, pero quedó riquísimo. Realmente no es una teshuvah, Rabotai. ¿Por qué? Porque dice su corazón todavía es afectado por algún deseo del cual aún no se ha purificado completamente. Y es por eso que lo puede incitar hacia una actitud ligera, Hasbe Shalom, de volver a caer en una transgresión. ¿Por qué? Porque la persona ya no tiene Zeirut, ya la persona no tiene cuidado de su alma. Y recordemos que el Ramjal, y para las personas que si quisieran saber qué hemos venido estudiando, pueden visitar nuestra página www.torayhasidut.com y van a la parte de estudios en video y pueden ver los videos ahí. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere entonces Rabotai cuando dice, y es por eso que lo puede incitar hacia una actitud ligera? El Ramjal dice, es decir, hay un comportamiento que no toma en cuenta la gravedad de los actos que realiza. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirlo, la persona ya tiene tanta tumá, tiene tanta impureza sobre sí, que ha nublado sus pensamientos espirituales, su convicción que lo eleva delante del Creador del universo.
Esos, dice Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman Breslev, en Likutei Moharan, dice que son como vapores pútridos que suben a la mente de la persona y les causa como una, ¿cómo se dice? Como una nube de obstáculos que le impide ver el camino por donde la persona va, que no es un camino totalmente correcto. Y la persona empieza a justificar todo lo malo que él hace. Pero espérate, estamos hablando de Nekiyud, estamos hablando de la limpieza. Si es así, ¿cómo es posible que pareciera ser que el Ramjal nos está exhortando en este punto? Y para nosotros poder conocer y poder nosotros limpiarnos, primero tenemos que conocer lo que es la exhortación como tal. Entonces sigue diciendo el Ramjal, sin embargo, el individuo que ya se ha purificado completamente de este afecto, así como de cualquier otro rasgo negativo que el deseo deja atrás de sí, posee una visión totalmente clara y una fina capacidad de discernimiento espiritual en todos los sentidos de su vida, y por ende se va a conducir en el camino de la verdad. ¿A qué se refiere cuando dice se ha purificado completamente de este afecto? ¿Qué hace referencia el Ramjal? Dice en hebreo la palabra es negá, y esta palabra tiene un doble sentido de afecto y plaga. Y aquí el Ramjal se refiere al hecho de ser afectado, influenciado por los deseos negativos que estuvieron dentro de su alma, de lo cual Rabotai, su Maksheva estuvo nublado por esos vapores pútridos que habían en él. Arrepentirse, dice Rab Ariel. Qué difícil arrepentirse. Ulay. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar en contra de nuestras pasiones, de nuestras midot. Tenemos que luchar en contra de ellos. Si son pasiones negativas, hábitos negativos, tenemos que deshacernos totalmente de ellos para entonces nosotros poder servir a Hashem como Hashem quiere que nosotros le sirvamos. Y para hacer teshuvah per se, teshuvah al teshuvah, como enseñan Jajamim, realmente tenemos que esforzarnos mucho. Es difícil el camino de la teshuvah. Una vez escuché un shiur del Rab Anikyar y decía que es difícil para la persona hacer teshuvah si se ha alejado mucho del sendero. Si la persona se alejó mucho del sendero, regresar a hacer teshuvah al teshuvah le va a ser muy difícil, pero no imposible que lo haga. Entonces, Rabotai, dice el Ramjal lo siguiente. El Ramjal dice: Shana Tova, Sarir, gusto verte. Shana Tova Umetuká. Faltan pocos días. Estoy contento porque faltan pocos días. Entonces, Rabotai, Beamorai, la codicia no le tentará hacia ninguna cosa prohibida, porque la persona ya supo dominar su Yeser Hará. Y al contrario, todo aquello que sea abón, todo aquello que sea pecado, Rabotai, incluso el más mínimo, la más mínima averá que se le presente, será capaz él de reconocerlo como intrínsecamente negativo y lo alejará de sí. ¿Por qué? Porque la persona aprendió a limpiar su alma, aprendió a limpiar su parte espiritual. Rabotai, esto de limpiar su alma no es que se alinear los chakras y escuchar un tom que suenan sobre un platillo y oler especias aromáticas y palitos de incienso y sentarse con las piernas cruzadas y decir estoy haciendo una limpieza espiritual o una limpieza de mi aura. No estamos hablando de nada de esas cosas, nada de esas prácticas que no tienen que ver en lo absoluto con la Torá. Ulay,
Ulay, la persona se siente relajada, se relaja escuchando esas músicas. Si tocan un platillo y le gusta cómo suena y le gusta oler palitos de incienso porque huelen bien, etcétera, y va y se relaja. Puede ser, se relajó, sí, Ulay quizás lo hizo. ¿Qué me gusta a mí? Me gusta ir al campo, me gusta ir al bosque, me gusta escuchar los pajaritos, y si hay una cascada me gusta quedarme ahí un buen rato, y eso me relaja. Pero eso me limpia a mí espiritualmente, eso limpia mi aura. Rabotai, no estoy aquí para contarles a ustedes cuentos de camino. Respeto a las personas que creen que limpian su alma de esa manera, pero no es lo que enseñan ni la Torá, ni lo que enseñan nuestros Jajamim, ni lo que está en la Gemara, bejule, bejule. No es así. Entonces, Rabotai, ¿cómo podemos nosotros limpiarnos? Antes de llegar a esa pregunta que ya la estamos respondiendo, el Ranjal nos está diciendo que tenemos que limpiarnos de todo rasgo negativo de carácter y de toda transgresión, y esa es una tarea personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos, cuando comenzamos estos shiurim del Ramjal, lo primero que empezamos a estudiar es conocernos a nosotros. Entonces, yo soy el único que puedo distinguir cuáles son esos caracteres negativos que hay dentro de mí. Ciertamente puede venir alguien de afuera y decirme, mira, tú tienes esta mala cualidad que no se te puede decir A, porque tú inmediatamente dices B, C, D y llegas hasta la Z y empiezas a cuestionar y a discutir todo. Y la persona viene y dice, es que yo soy así. Y ese es otro rasgo mal que tiene la persona, por lo cual tiene que cambiar. Puede venir alguien y decirle, sí, tienes que cambiar ciertas cosas, seguro, un consejero espiritual, etcétera. Pero en la profundidad de nuestro ser, que la persona no le comunica a nadie, él sabe qué es realmente lo que tiene que cambiar, qué es realmente lo que tiene que él limpiar. Y todo esto, como dijimos, el Ranjal nos dijo, comenzó hablando de los rasgos negativos de carácter, porque ellos son los que nos llevan a nosotros cautivos a cometer averot, a cometer transgresiones, Rabotai. Dice el Ranjal entonces, es en este sentido que los Jajamim llamaron los limpios de mente en Jerusalén. ¿Cómo así? Eso está escrito en Maseje Sanedrim 23a. Y hay quienes purifican sus actos tan completamente que no sentían la menor tentación por ninguna cosa mala que ellos estuviesen atravesando o que estuviesen, no sé, cabiajol, mirando, no sé, digámosla mejor atravesando, ¿sí? Ellos no se sentían tentados por ninguna cosa mala. ¿Por qué? Porque ellos ya habían limpiado sus rasgos, sus características malas, como dice el Ranjal, sus rasgos negativos, ya ellos lo habían limpiado, se hicieron perfectos. Cuando hago perfecto, no hombre perfecto como tal. Siempre tenemos un detalle, sino que habían llegado a la perfección en el sentido de diferenciar sus rasgos negativos, y eso los llevaba a tener Yirad Hashem, los llevaba a tener temor de Hashem, los llevaba a conectarse con el creador del universo. Y no estamos hablando, Rabotai Viamorai, no estamos hablando de palabras místicas, no estamos hablando de creer en personajes que viene con varita mágica y nos dice, ya eres limpio, párate y tal cosa. No estamos hablando de eso. Respeto una vez más todas las creencias que la persona pueda tener de otras religiones, y más aún por estos medios que estamos en la web, que es algo mundial. Lo respeto, Najón, pero para nosotros como judíos no es la verdad. Para nosotros como judíos, cada uno de nosotros como judío y no judíos también tiene que esforzarse él por limpiar su alma. Tiene que esforzarse por sacar dentro de sí
por dominar esos rasgos negativos de carácter que hay, esas cualidades malas, esa midot ra, y transformarlas en bien, como enseña Rabenu Hakadosh. Dice el Ramjal, sigue diciendo el Ramjal lo siguiente: ya ves ahora la diferencia que hay entre el vigilante y el espiritualmente limpio. Hay diferencias, dice él. Diferencia entre vigilancia y limpieza. La diferencia que hay entre el vigilante y el espiritualmente limpio, el Ramjal nos dice, es decir, entre aquel que ha desarrollado la virtud de la vigilancia y el cuidado, el seirut, y el que ha llegado a un estado de limpieza espiritual, de nekiyud, se refiere a eso. Y dice, y aunque ambos se asemejan en algunos aspectos, el vigilante es aquel individuo que se cuida en sus actos, poniendo atención en no hacer aquello que tanto él como todos los demás saben claramente que van a cometer una transgresión y por ende no lo terminan haciendo. Sin embargo, entonces, ¿cuál es la diferencia del que se limpió y del que tiene vigilancia? El Ramjal nos dice lo siguiente: sin embargo, el que es vigilante en su alma todavía, escúchese bien, Zimulev, él todavía no es dueño de sí mismo. Wow. A pesar de que él tiene Zeirut, vigilancia de su alma, no es dueño de sí mismo, ya que su corazón no deja de sentirse atraído por sus deseos naturales, por las midot ra, por esas características que no son buenas, que intentan demostrarle que están permitidas, aquellas cosas cuya negatividad no es evidente para todos. Es decir, que la lucha que él tiene es una lucha muy fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que él tiene zeirut, tiene vigilancia, no es dueño total de sí mismo, de sus emociones. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará está muy latente en él, convenciéndole de que lo que está haciendo o de lo que pueda llegar a ser Haz V'Shalom está justificado. ¿Y la razón de eso cuál es? El Ramjal nos dice que la razón de eso es que aunque él se esfuerza por controlar sus impulsos y subyugar su deseo, no por ello es capaz de transformar su naturaleza y eliminar de su corazón los deseos materiales. Rabotai, cuando hablamos de deseos materiales, no es que la persona anhele una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de los deseos materiales, estamos hablando, son de esas características que nos llevan a nosotros, Haz V'Shalom Lo Aleinu, a cometer transgresiones y a justificarlas. Por ejemplo, robar, por ejemplo, codiciar cosas que no tenemos que codiciar, mirar cosas que no tenemos que ver, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Sí, como están escribiéndolo ahí. Deseos sexuales serían uno de ellos. Lo que el cuerpo le gusta hacer, también, si se habla en el sentido malo, etcétera, etcétera. Entonces, Rabotai, por ejemplo, la pereza, la gula, la burla, la mediocridad, etcétera, etcétera. Entonces, Rabotai, sigue diciendo el Ramjal, dominándolos, una vez más, no por ello es capaz de transformar su naturaleza y eliminar de su corazón los deseos materiales, dominándolos de tal modo que en vez de dejarse arrastrar por ello, sigue el camino de la sabiduría. En última instancia, la oscuridad del materialismo todavía es capaz de seducirlo e incitarlo si él se descuida un poco de su zeirut. Y no es lo mismo con el que ha limpiado su alma. A eso nos lleva el Ramjal,
a esa reflexión. Entonces, ¿cuál es el proceso hacia la limpieza espiritual, Rabotai? ¿Cuál es ese proceso? Nos dice el Ramjal. El Ramjal dice, sin embargo, después de que el individuo se ha habituado a ejercitar la vigilancia de sí mismo durante mucho tiempo, fíjense que no dice durante un poco, sino durante mucho tiempo, es decir, aquí el Ramjal habla de habituarse mucho, pero la traducción correcta del hebreo que se hace, lo tradujeron de la siguiente manera. Una vez más, el texto hebreo solo habla de habituarse, y habituarse mucho, pero lo tradujeron así porque una práctica solo se vuelve habitual y costumbre en la persona después de mucho tiempo de haberlo aplicado. Aquí en Ramjal entonces habla de desarrollar la virtud de la vigilancia, tal como lo explicó en los Shiurim, de lo cual tenemos videos anteriores y los motivos para que lo vean. Siendo así entonces, Rabotai, ¿qué dice el Ramjal? Una vez más, después de que el individuo se ha habituado a ejercitar la vigilancia del mismo modo durante mucho tiempo, a grado tal que haya alcanzado el primer nivel de limpieza de los pecados conocidos, de esos pecados conocidos, es decir, aquellos actos que todos concuerdan en afirmar que se trata de pecados y prácticas erróneas, respecto de los cuales incluso la persona que todavía se siente seducida por sus pasiones, sin necesariamente caer en ellas, inequivocadamente afirme que son pecados. Interesante lo que dice el Ramjal, porque el Ramjal dice, la persona se esfuerza, pero incluso todavía él se ve seducido por cometer transgresiones. Entonces nos dice, al grado tal que haya alcanzado el primer de limpieza de los pecados conocidos, que se haya acostumbrado a desempeñar con diligencia el servicio espiritual al Creador del universo. Hay que explicar esto. ¿A qué se refiere cuando dice el Ramjal se haya acostumbrado al servicio espiritual de Hashem? Aquí el Ramjal, Rabotai, Biamorai habla específicamente de desarrollar la virtud de la diligencia, que es Zerisut. No es Seirut. Seirut es vigilancia. Ahora aquí está hablando de Zerisut, diligencia. Tenemos que ser diligentes, como explicó en los shiurim anteriores. Y si usted quiere saber qué dijo en los shiurim anteriores, Rabotai, vaya a la página web y ahí estudia los shiurim. Sé que son muy largos, porque son 1 hora y tanto, pero puede escucharlo también. Hay un programa donde puede descargar simplemente el audio. Y así va en su automóvil, puede escuchar el shiur tranquilamente. Entonces, Rabotai, vamos terminando. Sigue diciendo, y en su interior, esta persona haya cobrado fuerza al sentimiento de amor y al anhelo por estar cerca de su Creador. Entonces la fuerza de ese hábito lo alejará de las cosas materiales y hará que su mente se apegue a la plenitud espiritual. Ya aclaramos a lo que hace referencia a esas cosas espirituales, a esas cosas materiales, y hará que su mente se apegue a la plenitud espiritual. También lo hemos aclarado. Pero aquí dice el Ramjal, en hebreo se dice shelemut, y este vocablo también denota perfección espiritual. La idea básica que expresa se refiere a algo pleno y completo, y por lo mismo se refiere a algo que es totalmente perfecto. Y de este modo, Rabotai, para ir terminando, para comentar ahora el Sipur, y de este modo eventualmente la persona será capaz de llegar
a un estado de limpieza espiritual completa, que será capaz esta persona de regresarle a Boreolam ese tesoro tan precioso que se conoce como Neshama, que Hashem depositó en cada uno de nosotros. Podemos regresarlo limpio como nos lo entregó Hashem en aquel primer día que nosotros vinimos a este mundo. Bien sea Neshama con todos los niveles que tiene. Rabotai, dice así el Ranjal, pues ya habrá apagado el fuego del deseo material de su corazón al haber reforzado en su persona el anhelo por lo divino. Y entonces, tal como indicó antes, su visión se habrá vuelto fina y clara, de tal modo que no se dejará seducir ni afectar por la oscuridad de su materialismo, y sus actos serán totalmente limpios para con Hashem. Y era respecto de esto que dice, era respecto de esta cualidad que David Hamelech se alegró de sí mismo y exclamó: lavaré en limpieza mis manos y entonces rodearé tu altar, oh Hashem Elohim. Pues en verdad, solo aquel que se haya limpiado completamente de cualquier incitación al pecado o a la iniquidad es digno de mostrarse ante la presencia de Hashem Yitbaraj. Así dice Rabotai. Un momento que va a sonar aquí una alarma. Listo. Pero, dice el Ranjal, pero si todavía él no lo ha logrado de limpiarse por completo, no le queda más que sentir bochorno y vergüenza delante de Hashem. Como afirmó Ezra Hasofer: Hashem mío, estoy avergonzado y apenado de alzar mi rostro hacia ti, oh Hashem, mi Dios. Y esto cae como anillo al dedo, Lama, porque para Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos que presentarnos limpio en todos los sentidos de nuestras almas. Rabotai, Beamorai, les voy a dejar una linda melodía por un momento para que meditemos un poco en lo que hemos estudiado, para relajarnos, mientras yo busco el Sipur del día de hoy. Ya les dejo con la música. Un momento, por favor. Un momentico. Y aquí les
כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. לא נברא אלא בשבילי, לא נברא אלא בשבילי, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. Bueno, seguimos. El título del Sipur de hoy se llama A la orilla del mar. Y dice de la siguiente manera. Uno de los importantes antepasados de la familia Toledano fue Rabbi Jaime Toledano. Rabbi Jaime vivía en Marruecos y se distinguía por su amor a las mitzvot, entregaba todo su corazón para cumplirlas. Entre ellas gozaba al hacer Hasnasat Orhim. Cada Shabbat él tenía invitados en su casa. Una vez se acercaba Shabbat y no había conseguido ningún invitado para disfrutar más el Shabbat. Estaba muy triste porque no había nadie que estuviese en su casa. Mandó a su shamash para que busque a alguien por toda la ciudad. El shamash salió a buscar por todas las calles, recorrió el mercado, los Batei Kenesiot y Batei Midrashot, y no encontró absolutamente a nadie. Sabía que Rabbi Jaim se iba a entristecer, pero ¿qué podía él hacer por eso? De regreso a casa, escuchó que de un Beit Knesset, que era muy pequeño, salían voces de llanto. Entró y encontró a un hombre que lloraba sin poder detenerse. Se acercó a él y quiso hablarle, pero el hombre no le levantaba la cabeza de la mesa, lloraba y lloraba desconsoladamente. Le dijo que quería invitarlo para Shabbat a la casa de su Rab, pero el hombre, ¿qué hizo? Caso omiso. Siguió llorando. El shamash llegó con Rab Jaim y le contó lo que había pasado. Rab Toledano se levantó y fue al Beit Knesset a invitar al señor, que seguía llorando en la mesa. El Rab le dice: por favor, acompáñame a mi casa, eres mi invitado. Al escuchar la dulce voz del Rab, el hombre levantó su vista y se encontró con un rostro deslumbrante. El Rab le pregunta: ¿por qué lloras, buen hombre? El hombre comenzó a contar: salí de casa en barco para trabajar durante 2 años. Cuando decidí regresar, subí al barco y para desembarcar debíamos subir a una lanchita que nos llevara a la orilla. Cuando me bajé, se me cayó la caja en donde tenía toda la riqueza que junté durante 2 años. Todo mi trabajo fue en vano y mi familia abandonada. Y el hombre no paraba de llorar por eso. El Rab quiso darle su dinero, pero no alcanzaba a cubrir todo el dinero perdido. ¿Qué hizo? Lo invitó a su casa, pero llorando le dijo que no podía ir, pues estaba muy triste para recibir Shabbat, para ir a la casa de él. Se sentía muy triste este hombre. El Rab le prometió que le iba a ayudar. ¿Qué hizo el hombre? El hombre aceptó. El pobre hombre y Rab Jaim Toledano fueron a la orilla del mar. Rab Jaim hizo tefilá a Hashem para que regrese su riqueza a este hombre. De pronto el viento comenzó a soplar con fuerza. El mar levantaba olas muy grandes y al tranquilizarse una ola llevó la caja del hombre a la orilla del mar. Rab Jaim la tomó y la entregó al hombre, que con mucha alegría agradeció al Rab Hakadosh. El Sadik pide
y Akadosh Baruj Hu cumple. Así termina el Sipur. El Sadik pide y Akadosh Baruj Hu cumple. Pero para ser un Sadik, ¿qué tenemos que llegar a hacer? Limpiar nuestra alma como nos enseña el Ramjal. Rabotai, muchísimas gracias. Gracias por conectarse, por estudiar junto conmigo. Un fuerte abrazo, que tengan una linda semana. Que los que se van a preparar para Rosh Hashanah, que lo hagan con mucha emoción, con mucho cariño. Comprar todo para esa cena festiva que vamos a tener, pero que no se nos olvide que también es un día de juicio, donde todas las almas vamos a pasar delante del Creador del Universo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, todo lo mejor para ustedes, desde aquí, desde Jerusalén, muchísimas bendiciones. Gracias a todos.